En la clase de historia de esta semana de sexto grado veremos el tema de los primeros seres humanos. Vamos a empezar con los australopithecus. Estos fueron homínidos y son considerados los ancestros de los seres humanos. Sus restos fósiles han sido encontrados en África y datan de hace 3.5 millones de años. Algunas de sus características son que podían mantenerse erguidos y caminar. Su cerebro era más grande en comparación con el de los otros primates. Tenían 2 pulgares. Esto les daba la capacidad de fabricar instrumentos. Se extinguieron debido a que no pudieron adaptarse a las condiciones climáticas de su entorno. Sus restos han sido encontrados al sur de África, de ahí que fueron nombrados Australopithecus, ya que viene de Australis, que significa del sur, y Pithecus mono, lo que significa mono del sur. En cambio, el Homo habilis, Homo erectus, Homo sapiens y Neanderthalis se adaptaron a diferentes regiones naturales por su capacidad de fabricar herramientas y armas. Diversificaron su alimentación y su cerebro aumentó de tamaño. Cambió su fisionomía, especialmente el rostro. Desarrollaron un pensamiento racional, el lenguaje oral y fueron capaces de crear símbolos. La mayoría de los Homo se extinguió, excepto el Homo sapiens sapiens, es decir, el ser humano. Su supervivencia se debe, entre otras causas, a su capacidad de trabajar organizadamente y transmitir conocimientos. El ser humano prehistórico, su evolución y la naturaleza. Los homínidos tuvieron que adaptarse en África al clima seco. Allí eran recolectores de frutos, hierbas, raíces y gusanos. Algunos comían carne y restos dejados por otros depredadores. Entre los años 80.000 y 10.500 a.C., la Tierra experimentó cambios climáticos drásticos debido a las glaciaciones. La temperatura descendió a tal grado que se formaron extensas capas de hielo que cubrieron parte de los continentes, mares y océanos. Debido a esto, los humanos debieron emigrar hacia otros lugares como herbazales y bosques templados, a costas, a praderas, a bosques tropicales, selvas y finalmente a estepas, desiertos, taigas y tundras. Aunque la mayoría de los homínidos se extinguió a causa de los cambios climáticos, los sobrevivientes se adaptaron físicamente a las condiciones de cada región natural. Las actuales diferencias físicas entre los seres humanos se debe a estos procesos adaptativos. Los homínidos aprovecharon los recursos de cada medio natural que habitaban para recolectar, cazar y pescar, gracias a la fabricación de diversos instrumentos y armas. También usaron el fuego para cocinar sus alimentos y protegerse del frío, y curtieron pieles de animales para vestirse y para habilitar cuevas y albergues. Dada a la complejidad del entorno, tuvieron que desarrollar un lenguaje oral y un pensamiento racional
Se organizaron en clanes. Algunos cuidaban a sus enfermos y enterraban a sus muertos. Sus creencias se manifiestan en pinturas rupestres, esculturas femeninas de piedra y hueso, flautas, adornos personales y arquitectura ceremonial. Desde entonces, la cultura y la técnica son elementos que influyen en la relación del ser humano con la naturaleza. Vamos a ver ahora cómo era la vida de los primeros cazadores y recolectores. La vida era nómada y tenían que recurrir al desplazamiento de un lugar a otro. En algunas ocasiones, para conseguir alimento, frutos y un nuevo lugar donde establecerse temporalmente, tenían que enfrentarse a algunos animales depredadores e incluso a otros grupos nómadas. Viajaban en pequeñas bandas y construían albergues provisionales con barro, rama, hueso y pieles de animales. La caza era una actividad coordinada en la que participaban tanto hombres y mujeres. Había dos tipos de caza. La caza mayor, en la que se capturaban animales que vivían en espacios abiertos, como renos, caballos, bisontes, mamut, entre otros, algunos en bosques, como los lobos, los linces, ciervos y osos, o en las altas montañas, las cabras monteses y los antílopes. También existía la caza menor. En esta se atrapaban roedores y aves para complementar su dieta, pescaban con arpones y anzuelos. La fabricación de instrumentos. La elaboración de herramientas de piedra requirió de un pensamiento racional. Planear, seleccionar los recursos y aplicar una técnica. Los ancestros humanos se volvieron expertos fabricantes durante millones de años que duró la prehistoria. Esto fue una verdadera revolución tecnológica, pues comprendían en la práctica los principios descubiertos por la ciencia, como la transformación de la energía al producir fuego golpeando dos piedras o frotando un palo contra una madera, hervir el agua calentando piedras y el uso de la palanca en los lanzadores de dardos. Los diferentes tipos de piedra, como el sílex, fueron los principales materiales para elaborar instrumentos y armas. Con ellos hicieron puntas de flecha, cuchillos, hachas, utensilios para moler, entre otros. El sílex es una variedad de cuarzo compacto y de gran dureza, lustroso como la cera y por lo general de color gris amarillento, más o menos oscuro. También se le conoce como pedernal. En su elaboración de instrumentos utilizaron tres técnicas. La percusión, que consistía en golpear la piedra con un objeto duro para desprenderle pedazos. La presión, en la que se comprimían las orillas de una piedra entre dos pedazos de huesos para quitarle pequeños fragmentos y poder sacar filo. Y el desgaste, mediante el frotamiento de dos piedras para sacarle filo y pulir una de ellas. El poblamiento de los continentes. La emigración de África a otros continentes se debió del agotamiento de los alimentos a las catástrofes climáticas. En la actualidad, conocemos más acerca del poblamiento de los continentes por la investigación genética que ha precisado los resultados obtenidos por la datación de los fósiles, que es el método científico para determinar la edad de ellos.
En África, las sabanas de África Central fueron el primer espacio natural donde habitaron los homínidos. De allí se desplazaron al sur y al norte a zonas boscosas y praderas. Cabe mencionar que los homos precursores de los sapiens regresaron a África cuando el clima empeoró en Asia y en Europa. Asia fue el primer continente al que emigraron los homínidos de África hace 2 millones de años. Llegaron primero a la península arábiga y luego a la Índica. Después poblaron Asia suroriental. Y por último, hace aproximadamente 30.000 años, los Homo sapiens sapiens poblaron las congeladas regiones nórdicas. Europa fue el tercer continente en ser poblado por grupos provenientes de Asia y luego del norte de África. El poblamiento comenzó por el área mediterránea y se extendió hacia el norte continental. Oceanía fue el cuarto continente en poblarse. Australia y Nueva Zelanda se habitaron antes que el resto de las islas del continente. Y el continente americano fue el último en ser poblado. Diversas migraciones de Asia Central y Oriental pasaron a Alaska a lo largo del estrecho de Bering, el cual se congeló debido a la última glaciación, siguiendo las manadas de animales que acostumbraban a cazar. Otras evidencias sugieren que hubo diversas rutas de poblamiento americano. Una investigación propone que algunos pobladores llegaron de Europa bordeando el Atlántico Norte con ropa y transporte similar a la de los actuales esquimales. Y otros grupos llegaron del sureste de Asia, navegando por la costa del Océano Pacífico. Como lo ha mostrado el reciente descubrimiento de los restos de una mujer de 13.600 años de antigüedad en la península de Yucatán. Hasta aquí la clase de historia de esta semana.